¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando Entrevista Verdadera aquí en la red. Vamos a hablar de la convocatoria a una marcha para el domingo y también de la evaluación de una ley que lleva más de un año. Estamos en el estudio con la directora de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, que nos va a contar de todo esto. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y por ayudarnos en la difusión de la marcha. Carolina, ¿por qué la Fundación Emilia y otras organizaciones también, ahí tú nos vas a contar, decidieron llamar a una marcha para este domingo y es una marcha para los que ya no pueden marchar? Bueno, básicamente esta fue una petición que hicieron las familias que han llegado a la Fundación Emilia y tiene que ver con irregularidades que han presentado en los procesos en Fiscalía y también con algunas sentencias que hemos visto en la Corte de Apelaciones, específicamente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la cual se establece entonces que no se están siguiendo todo el espíritu de la Ley Emilia. La Ley Emilia se hizo para acabar con la impunidad que se veía en este tipo de delitos y esa impunidad establecía una serie de criterios de cárcel efectiva, la sanción de la fuga, una serie de criterios que esperábamos nosotros que evitara este sufrimiento que vivían las familias en los tribunales. Y esos criterios no se están siguiendo en todos los casos que estamos llevando desde la Fundación. Por lo tanto, la marcha es por eso. Voy a seguir ya con la marcha, pero cuéntanos un poco más. ¿Por qué, a juicio de ustedes, si es que han podido seguir? Porque no siempre se puede, es más bien por registros de medios, por lo que llega de las propias familias. ¿Por qué no siempre se aplica lo que dice la ley en el caso de la Ley Emilia? Mira, yo creo que es porque algunos fiscales no están totalmente convencidos de que las sanciones que establece la Ley Emilia son en relación al delito causado. Y algunos fiscales todavía no entienden que esto ya no es un accidente, que es un delito. Lo encuentran muy duro. Y les parece exagerado. Y lo mismo pasa en las Cortes de Apelación. En realidad no creen que sea tan necesario establecer penas y creen que es drástico, nos han calificado de penalismo popular, etcétera, y en definitiva no siguen entonces las variables que nosotros establecimos dentro de la ley para proteger a las víctimas, a las familias de víctimas. Entonces hemos tenido casos concretos, por ejemplo en la Fiscalía de Concepción tenemos una serie de casos que se han quejado de procedimientos fiscales, la Fiscalía Metropolitana Sur, en la Fiscalía de Antofagasta, tenemos un catastro de dónde entonces estarían los fiscales no siguiendo las normas de la Ley Emilia y las Cortes de Apelaciones de Coquimbo y Valparaíso que establecieron penas que no están bajo los criterios tampoco de la ley. Ahora, para recordarle a todos los que nos están escuchando lo que significa la Ley Emilia y el cambio que existe, es que si hay una persona que está manejando bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad y manejando provoca lesiones graves o gravísimas o la muerte a una persona, puede quedar o queda directamente con una prisión de 1 año. Eso es lo que dice la ley. No, la ley es un poco más amplia. Es que eso iba a preguntar, porque ¿es interpretable en realidad o la ley es una y la verdad es que aquí están tratando de zafar por lo mismo, porque sienten que es muy duro? La ley es interpretable según el derecho penal chileno. En todas sus garantías, cualquier ley es interpretable según los tribunales. Pero la Ley Emilia estableció que primero esto era un delito, que era un delito que se sancionaba entre 3 años y 10 años. Perfecto, esto es lo primero. Y dentro de esos 3 años a 10 años sí se establecía un criterio básico de 1 año de cárcel efectiva para la conducción en estado de ebriedad. Dejamos la salvedad que no es bajo la influencia del alcohol, que es una pelea que tenemos que dar nuevamente en el Congreso, porque todos los casos que están llegando por conductores bajo la influencia del alcohol están con el régimen anterior y no con la Ley Emilia. Perfecto. Solo para las personas que nos siguen, ¿hay diferencia entre influencia del alcohol o en estado de ebriedad según la cantidad de alcohol en la sangre de las personas? ¿Hay unos límites ahí? Hay un límite que va del 0,3 al 0,8 bajo la influencia y del 0,8 hacia arriba bajo el estado de ebriedad, que son los más altos de Latinoamérica, eso hay que dejarlo súpermente claro. Y luego está la sanción de la fuga, que también se establecía en un criterio de 3 a 5 años con 1 año de cárcel efectiva. Por lo menos eso fue lo que nos estableció la Comisión de Constitución y Justicia que vio la Ley Emilia en el Congreso. Y lo que está pasando es que la mayoría de los tribunales están estableciendo penas que van, qué sé yo, 9 años, le dan el año de cárcel efectiva, pero en los casos de fuga no se está dando el año de cárcel efectiva. Por lo tanto, están rebajando las penas y están estableciendo nuevamente penas remitidas. Y eso genera entonces un descontento en las familias que creían que podían ampararse bajo la Ley Emilia para conseguir una justicia reparadora. Y quiero decir reparadora, porque si la justicia no repara, no es justicia. Seguimos bajo la misma lógica de la impunidad anterior a la Ley Emilia. Sí, claro. Ahora, Carolina, ¿y esto ustedes se han ido enterando porque lo han visto en los medios de comunicación o porque son las familias que ante esta impotencia de que las cosas no terminan como ellos entendían que iban a terminar, recurren a ustedes? Las familias están recurriendo a nosotros, las familias nos están pidiendo ayuda de cómo se puede avanzar en los procedimientos, nos piden ayuda para reunirse con los fiscales. Tenemos fiscales que han citado a familias 6 veces y no han llegado a reunirse con ellos, lo que genera un
proceso de revictimización. Las familias llegan y nos cuentan cómo van las causas y nosotros seguimos, llamamos a Fiscalía, preguntamos por las causas, pero hasta ahí podemos llegar, porque no somos parte del expediente o de la carpeta investigativa. Son ellos los que han ido denunciando y además hemos seguido a través de un catastro por las redes sociales y por la misma prensa, que nos ayuda mucho con esto de cómo van las causas. Hay un caso que es bien particular y que refleja harto de lo que hemos estado conversando. Yo no sé si todos los que nos están viendo ahora tuvieron la oportunidad de leer. Fue un reportaje que apareció en la revista del Sábado y también apareció en otros diarios. Lo que pasa es que en la revista del Sábado del Mercurio venía una entrevista a la persona y era la historia del primer condenado por la ley Emilia, que es una persona de la región de Valparaíso, atropelló a un joven en Viña del Mar y esta persona arrancó y se refugió en la casa de una amiga, se negó a la alcoholemia, en fin. Bueno, finalmente la justicia lo condenó a 9 años. Señaló que iba manejando en estado de ebriedad y que además se había fugado. Entonces lo condenó a 9 años. Pero esta persona cumplió 11 meses en prisión y finalmente salió en libertad por buena conducta. No alcanzó a completar el año. En esta entrevista llama mucho la atención porque esta persona nunca reconoce lo que pasa. Él habla siempre de un accidente. Él dice que es injusto que haya estado preso por algo que fue un accidente. Justifica también el que haya huido del lugar diciendo que estaba en estado de shock, que no quiso nunca huir. Entonces siempre cuestiona el que se le haya sancionado así por algo que él no quiso hacer. Lo deja bien presente en la nota. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Y yo no sé si están en comunicación con la misma familia de la persona que fue víctima de ese accidente. Bueno, sí, esa es la familia Pablo Asensio. Estamos en contacto siempre con Pedro y sus dos mamás, Maritza y Maritza, que aprovecho de mandar un saludo. Para ellos fue un golpe, para nosotros también fue un golpe la declaración de Gonzalo Rojas, porque ahí te das cuenta que gran parte de la sociedad cree que esto sigue siendo un accidente. Se ha naturalizado el hecho de que la conducción bajo estado de ebriedad es un accidente. Que es algo casual. Que es algo casual y que es algo inevitable. Y a todas luces esto es totalmente evitable. Entonces es un golpe, y es un golpe también darnos cuenta de que ellos siguen manteniendo de que el dolor no lo puede cargar durante toda la vida, cuando las víctimas efectivamente cargamos el dolor de la muerte de nuestros seres queridos durante toda la vida. Entonces es una entrevista que nos causó gran estupor, una entrevista que dolió. Dolió que no entendiera el daño causado, dolió que no entendiera la falta que va a hacer Pablo para la sociedad y para su familia. O sea, eso duele que no se haya percatado de que efectivamente hay un daño social que está implicado con una acción que él tomó y que es una acción que está sancionada como delito en este país. Entonces, pero da cuenta también de un sentir que también se ve en el resto de la sociedad. O sea, yo creo que la ley Emilia ha avanzado, yo creo que alguna gente se ha dado cuenta de que efectivamente esto es un delito, pero hay una gran parte de aquellos que son conductores como Duro, un 30%, que todavía no entiende, todavía no empatiza y todavía cree que esto es chistoso. Y perder la vida de un ser querido no es chistoso, es dramático, es terrible, te marca por toda la vida. Y hay que avanzar en eso. Para eso hay que hacer avance en educación, a través de los mismos programas de formación ciudadana, enseñarle a la gente que es el mismo ciudadano que comparte las calles el que va a votar. Y integrar entonces seguridad vial, educación vial dentro de los programas de formación ciudadana. Hay que hacer que la ciudadanía empatice con esto de que compartamos todas las vías públicas. Sí, Carolina, hay un tema que es bien interesante y que quería entrar a eso. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes del tiempo que ha estado funcionando la ley? Lo voy a decir así, no es el término técnico, pero funcionando la ley Emilia, y también si se han ido cumpliendo los compromisos, porque recuerdo muy bien que tú, Carolina, junto con Benjamín decían la ley no funciona por sí sola. O sea, una ley no hace un cambio cultural, puede ayudar, esto es lento, pero necesita un marco para que la ley tenga un impacto mayor. Ese marco justamente es la prevención que va a través de la educación. Yo creo que ahí estamos al debe. Yo creo que la prevención que se hace a través de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que a través de campañas publicitarias en fechas específicas, por sí sola no bastan. Nosotros necesitamos campañas permanentes. Yo prefiero que muestren un spot una vez al día, que muestren 5 o 6 veces al día en fechas determinadas. Que son como para el 18 de septiembre, para los fines de semana largo y Año Nuevo, me imagino. Año Nuevo, ¿no? Ya. Y Semana Santa. Ya. Pero yo prefiero que sea algo permanente. Yo creo que aquí son las instituciones del Estado los que también tienen que ayudar. Primero a fiscalizar. Hay una cosa que es horrorosa. En Chile no hay cómo fiscalizar la droga. No tenemos ningún narcoteo en el país, pero está sancionado bajo la ley. O sea, la ley es letra muerta mientras no existan narcotes. Hay que fiscalizar más, hay que establecer fiscalizaciones continuas. El programa Cero Alcohol de Senda efectivamente tiene que comprar más ambulancias. No puede ser que tengamos
tenemos 11 ambulancias a lo largo del país, 11 ambulancias, en Santiago creo que hay 3. Es imposible con 11 ambulancias fiscalizar un fin de semana o fiscalizar una noche de jueves o una noche de viernes. Entonces necesitamos que las instituciones también se comprometan. Si las instituciones no se comprometen a lograr que la ley se haga efectiva, que no sea letra muerta, entonces en definitiva seguimos estando solos. Y eso es algo que queremos evitar. Eso es una cosa, todo lo que tiene que ver con la educación en el marco de la ley. Pero la ley en sí, ¿qué ha provocado en las personas? Y yo junto dos cosas, porque antes de la ley Emilia vino esta ley que se llamó Tolerancia Cero al consumo de alcohol y el manejo, y ahí donde se establecieron los límites distintos, en fin, porque antes los límites eran incluso más gruesos para decir una persona está bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad. Esos límites se bajaron, se pusieron sanciones más duras y después vino la ley Emilia que trajo esto específico. ¿Qué ha pasado desde que partió la ley Tolerancia Cero, en fin, a propósito de los accidentes de personas que estaban manejando y que habían tomado? Han bajado los índices. Al inicio, antes de la ley... Hay un efecto disuasivo. Hay un efecto disuasivo en una cantidad de conductores, pero no es el total de los conductores y aún sigue siendo elevado el número de siniestros viales asociados al alcohol. Más aún teniendo en cuenta que en Chile solamente manejamos estadísticas sobre las 24 horas. Más allá de las 24 horas no sabemos qué pasa. Por lo tanto, podría ser un número aún mayor. Hay que hacer un estudio y establecer el criterio de la Unión Europea, que son los 30 días. Mucha gente se muere después de las 24 horas. De hecho, mi hija no está dentro del registro de las 24 horas. Entonces hay tareas por hacer, hay tareas por fiscalización, hay tareas por educación, pero también hay tareas de saber exactamente cuántos son los muertos por siniestros viales en relación al alcohol, porque una cosa es tirar políticas públicas sin estadísticas concretas. Una vez que tengamos estadísticas concretas, podemos entonces tirar mejores políticas públicas. Yo te doy un ejemplo muy básico. ¿Alguien sabe cuánto es el costo de muerte prematura en Chile? ¿Cuánto vale la muerte prematura en Chile? 280 millones, según el Ministerio de Desarrollo Social. Si tú sacas la cuenta y lo estableces según 142 muertos por siniestros viales con alcohol, la cifra es enorme. Si invertimos todo eso en prevención, en fiscalización, en mejores conductas de los conductores, yo creo que efectivamente se tiene que hacer un cambio, pero necesitamos el compromiso de todos para hacerlo. ¿Qué países, porque tú mencionas la Unión Europea, y hay países que uno ve por información que llega de afuera, en fin, o hablando con expertos viales que focalizan en ciertos países, ¿qué países llevan la delantera respecto a seguridad, prevención, seguridad vial, programas de educación y con leyes que son estrictas? Francia, desde la década de los 60, que tiene un programa riguroso que comenzó en el municipio de París a través de lo que se llamó la licencia de los 3 criterios, el buen conductor, el buen peatón y el buen ciclista, que eran licencias que se le pedían incluso a los ciudadanos para conseguir trabajo. Tenía que validar una serie de conocimientos para conseguir un trabajo en el municipio de París, y eso ha sido un impacto enorme. Las cifras en Francia son minúsculas en comparación con otros países. Australia también ha tenido un avance enorme en lo que se refiere a la prevención, pero también otros países de orbes como más comparables con Chile. España ha tenido un avance, México, algunos estados de México han tenido un avance. Por ejemplo, Monterrey estableció un criterio de 0.25. Brasil, el Estado Federal de Río de Janeiro estableció un punto de 0.0 y han bajado entonces los siniestros viales en relación al alcohol, pero son políticas públicas que han adoptado para efectivamente hacer un cambio cultural y jugársela por ese cambio cultural, que es lo que aquí me parece que falta. ¿Cuál es la idea de marchar el domingo? Vuelvo a reiterar, están ustedes y con otras organizaciones más apuntando a que no quede como letra muerta, en este caso la ley Emilia, en otros casos la ley Zamudio, por ejemplo, en otros casos la ley Amor de Papá, en fin, son varias organizaciones que llaman. ¿Cuál es la idea? ¿Focalizar en qué? Focalizar en una reforma o terminar la reforma del sistema procesal penal. Queremos defensores para las víctimas. En este momento los únicos defensores que tenemos son los fiscales que defienden los intereses del Estado, más no de las víctimas. Yo creo que es necesario, están al debe con relación a qué le damos a las víctimas, qué derechos garantizamos de ellos. Así que un punto es tener defensores, avanzar en ese proyecto que está en el Congreso hace mucho rato. También solicitar una justicia comprometida con las víctimas. Y te digo comprometidas de cosas tan simples como cumplir el decálogo del Ministerio Público, información transparente, que los atiendan a las horas, que les den las horas para que les respondan todas las consultas, que se pidan todos los procesos. O sea, son cosas básicas que están ya establecidas por el Ministerio Público, pero que en algunos casos no se están cumpliendo. Y tercero, que esto sea una problemática, que no sea solamente la problemática
problemática de la seguridad vial, si esto está asociado a una problemática de justicia. Y yo creo que aquí estamos al debe con el Ministerio Público y la Justicia. Y creo que es el momento de que nosotros solicitemos que se defiendan las leyes ciudadanas, que costó tanto trabajo sacar en el Congreso, y que mejor que los mismos ciudadanos pidan entonces una fiscalización del sistema de justicia, que creo que es necesario. Sí, es interesante cuando se habla efectivamente que son ideas que surgieron de distintas agrupaciones y por eso se transformaron en leyes finalmente, propuestas que vinieron desde la ciudadanía. Y también es bueno precisar algo que decía Carolina, hoy día los fiscales efectivamente representan al Estado. Por eso muchas veces llama la atención que lleguen a ciertos acuerdos, porque a ellos se les mide con que haya que se asuma la responsabilidad o que el juez decrete efectivamente esta persona es responsable, más allá de la pena específica, que es lo que buscan las familias, porque buscan lo que decía Carolina, la reparación. Y esa figura no está en los fiscales porque su foco es responderle al Estado, no a las familias. Claro, yo entiendo que los fiscales tienen una cantidad de causas que son enormes, yo entiendo que se mide su desempeño en relación a los resultados de cuántos juicios abreviados llegan, cuántos juicios orales y los costos que tiene el Estado, pero acá hay un costo mayor. Acá hay un costo mayor, es un costo social. Somos seres humanos que tienen derechos humanos. ¿Y qué más valor del derecho humano que el valor a la justicia? Entonces yo creo que acá estamos al debe y hay que responderle en relación a una justicia digna a la gente que efectivamente pierde a sus seres queridos, o que en el caso de amor de papá están perdiendo a sus hijos dentro de los tribunales de familia. O sea, las causas son tan largas, a veces los expedientes se pierden, etcétera. O en la ley Zamudio. Yo no sé si la gente sabe que en el caso de la ley Zamudio, la víctima hace la denuncia, pero es el victimario el único que puede presentar pruebas de que no lo discriminó. La víctima no tiene ningún derecho a presentar pruebas. Por lo tanto, si el juzgado o el tribunal juzga que efectivamente no lo discriminó, la multa le llega al que presentó la denuncia. Entonces, siendo así, desincentiva cualquier tipo de denuncia. Estamos conversando con Carolina Figueroa, nos está contando de una marcha a la que llaman el día domingo. Estamos hablando de la ley Emilia. Le vamos a preguntar a Carolina también cuánto se demora el proceso en tribunales a propósito de la ley Emilia. Seguiremos conversando de este tema. Espérenos. Las marcas son importantes para alcanzar la meta de Teletón, pero una marca fundamental es la que deja cada uno de nosotros con nuestro aporte y compromiso. Con la marca que dejas tú, logramos el 70% de la meta total. Este 27 y 28 de noviembre, Teletón la hacemos todos. Y sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con Carolina Figueroa, directora de la Fundación Emilia. Carolina, quedamos pendientes con algunas preguntas que tienen que ver con, bueno, lo que nos contabas, lo que pasa hoy día con la ley Emilia en forma efectiva, el por qué están llamando una marcha con otras organizaciones también para el día domingo. ¿Cuánto se demora el proceso de la ley Emilia en la justicia? ¿Hay algún tipo de promedio, estadística? ¿Es distinto en todos lados? Mira, según las estadísticas que hemos pedido a través de Fiscalía, todavía no podemos tener un promedio de cuánto se está demorando, pero podemos decir que hay algunas fiscalías que son más efectivas que otras. Hay algunas fiscalías que efectivamente establecen un promedio de 1 año, 9 meses, y hay otras que están demorándose, todavía ni siquiera inician los procesos de investigación, o sea que van a ser procesos de 2 años. Entonces, el problema es eso, que es muy relativo, y tampoco me acomoda que sea tan relativo, porque las víctimas todas necesitan justicia no inmediata, pero en plazos que sean establecidos, que se conozca, que se transparenten, que ellos manejen. Y mientras eso no suceda, entonces sigue generándose este desasosiego, este sentido de orfandad que tienen muchas familias, sintiendo que tocan y tocan puertas y nadie les abre la puerta o los escucha. Así que hasta que no tengamos el resultado del anuario estadístico de la Fiscalía a fin de año, no vamos a tener algún promedio aún de cuánto se estén demorando. Y tienen, y voy a insistir con los números, pero es como para quedarnos con esta idea global de lo que ha pasado desde que existe la ley Emilia. ¿Hay un número de personas que han sido condenados bajo la ley? Hay un número de personas que han sido condenadas bajo la ley, en este momento todavía bajo, porque la mayoría de las causas todavía siguen en proceso, pero hay un número alrededor de 32 personas que son las que han terminado los juicios. O sea, no significa que eso termine el caso, porque la mayoría de los victimarios tienen derecho a apelar el resultado de estos juicios, ¿sí? Como lo han hecho en el caso de Pablo Asensio. Sí, claro. El problema es que la víctima no tiene ningún derecho de apelar a la reapelación del victimario. Por lo tanto, se sigue dando esta cancha desigual en torno a la víctima y el victimario, que esperamos que en algún momento se solucione. Carolina, te quería llevar brevemente a un tema que tiene que ver con el tránsito, con las leyes, pero no directamente en el manejo bajo los efectos del alcohol.
y tiene que ver con un caso que sucedió en Santiago. Está la historia completa en una nota increíble en The Clinic, larga y con harto detalle. No sé si se acuerdan, es un caso que sucedió en la Alameda al mediodía de un día de semana, donde una persona que iba manejando un auto determinado se pasa una luz roja en forma muy violenta, no frena en ningún momento, atropella a 3 personas que van cruzando la calle en plena Alameda. Las personas mueren. 2 ahí mismo en la calle, otra persona un poquito después en la posta central, choca 4 vehículos y termina el auto totalmente enterrado en un poste, y ahí frena finalmente con esa colisión. La persona que iba manejando también queda herida. Yo resalto lo que hizo el Clinic porque hizo la historia de cada una de estas personas, se hace el cruce. La persona que iba manejando es un hombre de 63 años, que en ese momento alguien pensó que le había dado un ataque cardíaco porque fue muy violento y nunca apretó el acelerador. Lo que se supo después, porque este es un proceso que sigue en la justicia, es que esta persona sufre de esclerosis múltiple y tiene un 75% de discapacidad. Y la única salvedad para manejar era que lo hiciera en un automóvil automático. A esta persona le entregaron documentos de una manera legal, lo hizo en la Municipalidad de Providencia, se investigó ahí, al principio se los negaron, después con unos papeles de su neurólogo le entregaron la licencia, y lo que él explica es que le dio en ese momento un problema, un espasmo, y no pudo retirar la pierna que se le quedó paralizada sobre el acelerador. Entonces uno se pregunta, en todo este marco global, ¿cómo lo miran ustedes respecto a la forma en que se entregan las licencias, el conocimiento que existe en cada uno de los municipios de las personas que puedan tener una discapacidad y que sí puedan manejar, sobre todo vehículos a lo mejor especialmente acondicionados? ¿Hay cruces ahí? ¿Hay una preocupación? Yo creo que falta cruzar información. Yo creo que todo el mundo sabe en qué municipalidad, entre comillas, es más fácil sacar una licencia. Creo que es algo que todo el mundo conoce. Sí. También siento que la gente sigue manteniendo o aprendiendo a manejar con el tío, con el papá, con la mamá. No hay una idea de que para manejar tienes que tomar un curso de conducción. Y las licencias tampoco están tomando en cuenta estos criterios de enfermedad, y con un 75% de invalidez, yo creo que también es un riesgo que no se ha considerado el darle una licencia a este ciudadano. Yo no quiero quitarle derecho al ciudadano, sí, pero claro, en definitiva también tengo que resguardar los derechos de la gente que transita o peatones que transitan arriesgando su vida por este tipo de acciones. Entonces, claro, yo creo que falta cruzar la información, yo creo que falta modernizar el sistema de entrega de licencia, falta cruzar la información entre las mismas municipalidades. Te doy un ejemplo sumamente claro. Si alguien está siendo condenado o está en proceso por conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, puede ir a la municipalidad y pedir un duplicado de su licencia, y tienen que dárselo, y puede conducir con ese duplicado de licencia. Eso pasó con el caso de Johnny Herrera, por ejemplo, que estaba conduciendo con un duplicado de su licencia, porque no hay cruce de información entre que se está siguiendo un proceso penal y que tú vas a pedir una licencia diciendo que se te perdió. Yo creo que ahí estamos al debe. Estos son sistemas de modernización que hace falta implementar. Lo mismo con Carabineros. Carabineros recibe a veces los partes, y como encuentran al sujeto tirado en la avenida, no ponen choque, no ponen atropello, ponen se cayó del vehículo, no se sabe causa, y eso es fatal para los procesos luego en fiscalía, porque significa que no se piden o no se investiga quién efectivamente provocó el delito o el siniestro. Carolina, estamos cerrando, solo dinos la hora de la cita el domingo en la marcha. Bueno, en la marcha de este domingo a las 11 de la mañana, es una marcha ciudadana, es una marcha familiar. Los invitamos a todos, por favor, que nos acompañen, que no nos dejen solos, que defendamos estas leyes ciudadanas que costó tanto hacer, y que nos hagamos responsables también de fiscalizar el sistema de justicia como ciudadanos comprometidos. En el Parque Bustamante. Desde el Parque Bustamante hasta la Plaza Loeres marchamos a las 11 de la mañana. Perfecto. Carolina, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen un muy buen fin de semana. Ya llega Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Buenas noches.